Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José María Salde. Muchas gracias por seguirnos. Hoy quisiera hablar de un hecho que es evidente. Eh, Estamos en una crisis a nivel regional, no regional de la política interna de Perú, sino de Latinoamérica. El COVID indudablemente ha afectado la institucionalidad política de los países de Latinoamérica. Creo que ninguno se libra. Ha mostrado falencias, ha mostrado también deudas históricas, ha mostrado que la democracia no llega a todos, eh, no es posible generar desarrollo económico sin ampliar las libertades y también preservar el Estado de Derecho y la justicia en la sociedad. Y también el COVID y esta crisis ha puesto en cuestión el rol del Estado en la economía. Seguramente se va a generar un debate, un intenso debate con respecto a estos temas. Y pareciera que preliminarmente ya existen dos bloques con respuestas eh, distintas, entre comillas, que es un bloque liderado por la derecha, una derecha que quiere insistir todavía en profundizar el modelo neoliberal, que no es un modelo propiamente liberal, por eso es que yo lo califico de neoliberal, porque existen todavía rezagos en las economías de nuestros países de una influencia nefasta de los empresarios que generan políticas mercantilistas. No existe, pues, una economía propiamente liberal. Por eso es que la denominamos neoliberal en el sentido de que las recomendaciones que en su momento dieron el consenso de Washington para que pudiéramos salir de la crisis económica en la que estábamos inmersos durante la década del 80, funcionaron parcialmente, pero generaron una gran desigualdad y crearon una suerte de oligarquía empresarial que vive a costas de su influencia política sobre el Estado. No existe, por tanto, un liberalismo, sino un mercantilismo, pero la derecha latinoamericana todavía quiere perseverar en la implementación de ese modelo, que también ha mostrado evidentes fallas. Se han generado manifiestas distorsiones en la economía a propósito del COVID y el Estado, en muchos de los países que tienen el régimen de economía de mercado, social de mercado, se ha visto atado de manos para poder intervenir. Por tanto, la propuesta de la derecha es una propuesta que nosotros consideramos todavía carece de una certeza con respecto a las virtudes del modelo que quieren implementar o quieren retomar. Al parecer, habrían todavía cuestiones que el modelo liberal no ha tocado, como la reforma de la justicia, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las propuestas de una cierta izquierda que todavía se ha quedado en la época de la Guerra Fría y que quiere implementar políticas de carácter populista, quiere a través de un cierto dirigismo estatal implementar políticas populistas, políticas que tienen como finalidad generar colchones, ¿no? De votantes y lucrar políticamente a costa de la pobreza mediante una política agresiva de subsidios. Cuando lo que se quiere, y tal vez es una de las cosas buenas que hay que aprender de esta década de políticas neoliberales, lo que se quiere no es que tengamos pobladores, ciudadanos latinoamericanos que vivan a costa del Estado. Creo que esta década que ha pasado ha mostrado que el latinoamericano es un emprendedor. Lo que el latinoamericano quiere, y hablo sobre todo, si tenemos que ser más específicos, de los hermanos venezolanos, de los hermanos peruanos, de los hermanos colombianos, lo que ellos quieren es tener
un capital para poder emprender y generar negocios. Eso es lo que la gente reclama, una mayor libertad económica y no esa perversión, porque es una perversión, del asistencialismo estatal. Ambas propuestas son en lo político muy malas, porque no son leales al modelo democrático. La derecha siempre coquetea con un cierto fascismo, ¿no? Con limitar ciertas libertades, sobre todo pienso en las minorías de género, las minorías étnicas, y al mismo tiempo la izquierda desea perennizarse en el poder, y por eso realiza asambleas constituyentes para crear constituciones a la medida. Ambas propuestas son peligrosas para la estabilidad democrática de nuestros países. Yo creo que toda crisis también es una oportunidad. Y en este caso, la oportunidad la tenemos que ver a través de la experiencia histórica. Tal vez tenemos que remitirnos a lo que sucedió en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, guardando las diferencias. Es importante aprender cómo estos acuerdos entre la socialdemocracia y la democracia cristiana permitieron construir lo que es hoy día la Unión Europea. Unión Europea que está visto fortalecida no solamente por la unidad que han mostrado frente a la agresión imperialista de Rusia en Ucrania, sino también por la forma en que han tratado de resolver este problema terrible que ha sido la pandemia del COVID-19. Creo que necesitamos recuperar estas viejas pero actuales ideas que provienen de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, que son, digamos, el centro de la política, ¿no? Son propuestas políticas que rechazan los extremismos, recuperan lo que se denomina la centralidad de la política. Y tenemos, por tanto, también que recuperar el debate de las ideas. Creo que es importante recuperar la discusión política. No podemos llevar la discusión política a cuestiones de carácter personal, de la vida privada de los políticos. Tampoco podemos caer en el insulto, ¿no? En la agresión gratuita. Creo que eso no ayuda a construir sistemas democráticos sólidos, ni tampoco ayuda a que la población se involucre en la política, porque otro gran problema que tenemos es la desafección política de la mayoría de la población. La población ya no confía en la política ni en los políticos, y eso es algo peligroso. Tenemos que recuperar la política como forma de transformación de las sociedades. Y creo que las ideas socialcristianas y también de la socialdemocracia pueden ayudar muchísimo en la construcción de sistemas democráticos sólidos. Necesitamos recuperar nuevamente esta discusión de las ideas y plantear discusión también con otros espacios, como por ejemplo las propuestas liberales, ¿no? Que por sí considero no son malas, y también algunas propuestas de la izquierda que tienen que ser replanteadas, pero yo rescato el espíritu, por ejemplo, de la izquierda y ese compromiso que tienen respecto a la justicia social. Creo que la generación de espacios políticos como la socialdemocracia y la democracia cristiana tendrían que ser como bridas que permitan a estos sectores, tanto del liberalismo y también de cierto conservadurismo democrático, ¿no? No un conservadurismo rancio que quiere eliminar, ¿no? A sectores importantes de la población. Todavía hay gente que cree que es posible eso, ¿no? Todavía hay gente que piensa que no existen derechos humanos y que el Estado o las Fuerzas Armadas pueden arrasar con la población o con determinados sectores de la misma. Bueno, esas épocas ya pasaron. Entonces, se puede conversar y constituir bloques políticos con esos sectores, ¿no? Que son leales al sistema democrático, ¿no? Y que se respeta el pluralismo político y sus ideas, pero pueden ayudar en la construcción de bloques que permitan darle viabilidad al modelo democrático en nuestros países. Igual con el lado de la izquierda, creo que hay una izquierda que ha hecho un esfuerzo por aceptar las reglas de juego de la democracia y que ahora quiere participar, y lo viene haciendo, como por ejemplo ocurre en Colombia actualmente en el caso del señor Petro. Vemos con expectativa lo que ocurre en Colombia,
Creemos que el señor Petro cuenta con un apoyo importante de las fuerzas progresistas latinoamericanas. Esperemos que no defraude, esperemos que haga un buen gobierno por el bien tanto del progresismo latinoamericano, progresismo que no es un progresismo caviar, ¿no? Ojo, eso también es importante, ¿no? En Perú denominamos a un sector del progresismo como caviar, es un sector que busca un beneficio personal a propósito de la implementación de estas políticas y buscan también beber de la mamadera del Estado, como diríamos en peruano, ¿no? Nosotros consideramos que es necesario que surjan fuerzas progresistas y creemos que en el caso de Colombia esta es una oportunidad importante para el señor Petro. Quiero terminar manifestando mi solidaridad al compañero Moreno, presidente del PRI de México. El compañero Moreno está siendo acosado, está siendo hostigado, está siendo víctima de lo que se denomina el lawfare por parte de las huestes siniestras del señor López Obrador. Hace unos días fue intervenido en el aeropuerto de México, luego de una gira importante donde denunció los atropellos a los derechos humanos que viene cometiendo el señor López Obrador, y ha comenzado un acoso político contra este importante compañero y dirigente del PRI mexicano. Nuestra solidaridad con el compañero Moreno y esperemos que México también pueda recuperar la ruta de la sensatez política y pueda superar este tránsito amargo que es tener a una persona como el señor López Obrador en el poder. Muchas gracias y los espero la siguiente semana.